Fernando, gracias por habernos brindado parte de tu tiempo para tener esta charla, para explicar un poco más cómo ha sido o cómo es una experiencia de FP Dual. En este caso, esta es la charla de educación. Entonces, bueno, a ver si nos puedes contar un poco más, Fernando, que bueno, mientras se va sumando la gente, que nos vayas contando un poco cómo ha sido tu experiencia personal. Vale, sí, pues en primer lugar, sobre todo agradecer que me den la oportunidad de compartir mi experiencia. Al final es algo que a mí me gusta, hablar en público, compartir mi experiencia, sobre todo porque nunca se sabe a cuánta gente puedes ayudar sin tener ni idea, simplemente contando tu experiencia. Y pues mi inicio de esta andadura pues fue bastante curioso porque yo era una persona estudiosa normal, me saqué mi bachillerato y mi selectividad y la verdad que hasta ahí todo normal. Empiezas a cursar una universidad porque la verdad que la información que recibimos fue bastante regular. Pues nosotros una vez que hicimos la selectividad, pues la única puerta que parece que está abierta es cuando terminamos la selectividad, la única puerta que parece que hay abierta es la universidad. Pues eché para la doble grado de educación infantil y primaria y por circunstancias de la vida y sobre todo mi mala cabeza, pues no entré en la primera adjudicación, debía de reservar y al final pues no reservé, se me pasó la fecha y me quedé fuera. Así que una vez que no entré en la carrera, como parecía que la única opción era o carrera o el mundo laboral, pues me decidí salir al mundo laboral. La verdad que tuve suerte, me salió trabajo en verano y ya aproveché, estuve 1 año y medio, casi 2 años, estuve trabajando en una empresa de carga de mercancía y de reparto en tiendas y demás. La verdad que los primeros meses pues bastante contento porque dices, uy, estoy acostumbrado a venir del mundo del estudio, que al final casi que te cuesta el dinero y empiezas a trabajar y el primer mes cuando ves que recibes la cotización que te dan, pues genial, estoy ganando dinero y la verdad que es lo que yo quiero, ganar dinero para ir creando mi vida, creando mis proyectos y demás. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, de los días, de los meses, pues te vas dando cuenta que no es realmente lo que tú quieres. Al final ya es un trabajo pues bastante duro, que yo en un primer momento decía, uy, qué guay, estoy descargando, estoy ganando mi dinero. Pero con el paso de los meses ya empezaba a dolerte la espalda, ya la presión de tener que estar aparcando en zona de carga y descarga, sitios que no hay aparcamiento, muchos kilos de mercancía, pues la verdad que te das cuenta que no es lo que a ti te gusta. Y decidí, pues lo tenía muy claro, que siempre he tenido claro que me gustaba el tema de educación y la enseñanza, y decidí decir un verano, hasta aquí he llegado. Yo voy a centrarme, voy a intentar volver a retomar los estudios y volví a echar los papeles para entrar en la universidad, que hasta el momento era lo que yo conocía. Una vez que empecé con echar papeles y demás, me aceptaron, yo bastante contento para hacer la carrera, pero en una de las aceptaciones me daba una interrogación, un problema, un fallo, y me ponía que tenía que ir a la universidad para solucionarlo. Una vez que voy a la universidad, tras horas esperando, porque la verdad que es una larga cola la que se forma allí a la hora de echar solicitudes, pues me comentaron que el problema que yo tenía es que como había cambiado la legislatura de la enseñanza, en vez de llamarse el 11 era el LOE, no me acuerdo exactamente cuál era el cambio que hubo, porque la verdad que frecuentemente la están cambiando, pues que la selectividad que yo tenía no valía para el curso de ese año de entrar en la carrera. Así que volviendo a mi casa, la verdad que me acompañó mi madre y volvía de copiloto, como un loco con el móvil buscaba qué solución podía hacer yo para seguir estudiando algo que tuviese que ver con la enseñanza, porque yo tenía claro que no volvía a trabajar en un sitio que no me gustase o que a la larga fuese que no me iba a perjudicar. Así que por suerte, y lo digo mucho porque miré y eché en 1000 sitios solicitudes para ver qué podía hacer, porque claro, tú te pones en internet y te salen 10.000 cosas. Y una de las solicitudes, que fue la primera, que me agradezco mucho porque fue de las que después mirando fue la única que tenía la opción dual, era en CESUR, en un centro privado, porque ya habían pasado la fecha de adjudicaciones para poder entrar de forma pública. Y me llamó mucho la propaganda que tenía de formación dual.
y te pintaban como que al final estabas trabajando y estudiando al mismo tiempo. Claro, al principio pues a mí me chocaba porque me llamaba mucho la atención porque decía, hostia, voy a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Menos que eso significa que voy a tener que estudiar menos, así que va a ser mucho mejor. Y me llamó mucho la atención y lo eché. Y la verdad que no lo tuve claro lo que era realmente la dual hasta que el primer día que llegué al centro nos explicaron bien realmente cómo iba a ir eso. Porque, claro, tú dices trabajo, estudio, pero ¿cómo voy a trabajar si no tengo los estudios previos para poder trabajar? Pues ya nos estuvieron explicando que el primer trimestre del primer año pues nos centramos en solo teoría y a partir del segundo trimestre de ese mismo primer año pues ya empezamos a impartir la formación tanto en el centro como en el centro de estudio como en el centro de trabajo. Destacar que mucha gente lo llama práctica y no son prácticas porque al final tú estás formándote pero en el centro de trabajo. Al final tú sigues formándote y sigues aprendiendo, lo que pasa que por suerte en vez de tener un libro y un profesor que te lo explique, pues tienes la situación real que vas a tener en un futuro en la vida real. Otro de los puntos a destacar, pues como ya veis, soy hombre, es algo que desde el primer día que decidí entrar sobre todo en educación y la rama de infantil, porque en primaria e incluso hacia más arriba, pues la verdad que suele haber más hombres. Pero en infantil, pues no sé, será por coincidencia, puede ser porque a la gente le dé miedo, le dé vergüenza, o no sé por qué, pues predominan las mujeres. Fue algo que al principio pues me preocupó un poco, no porque pensara la gente, pues la verdad que yo soy partidario y tengo el pensamiento de que si a ti te gusta un trabajo, puedes ser hombre, puedes ser mujer, pero tú antes de ser mujer y hombre eres persona y es un trabajo para cualquier persona. Así que la verdad que es un poquito de corte, pero yo tenía claro que era lo que quería hacer y costase lo que me costase, pues iba a hacer la educación infantil. Pues me explicaron cómo iba a ir y la verdad que me llamó mucho la atención la formación dual. Por suerte en mi año se pudo hacer todos los alumnos que estuvimos. En un principio no íbamos a hacer todo, pero como al informarnos de cómo iba a ser, pues a todos se nos antojó y por suerte hicieron un trabajo en el centro bastante bueno y consiguieron plazas para todos. No obstante, tuvimos que pasar una serie de entrevistas. Antes de eso nos dijeron que para poder entrar en la formación dual debíamos del primer trimestre tener las asignaturas aprobadas, porque si vas ya arrastrando desde el primer trimestre asignaturas, pues te iba a costar bastante más llevar el curso y demás, porque al final la teoría que das en el curso la vas a dar tanto en formación dual como en formación presencial, online o en cualquier tipo de formación, semipresencial, etcétera. Así que es incluso una pequeña carga más que te va a echar porque al final las horas de teoría en sí en el centro de estudios son un poquito más apretadas porque claro, tienen mucho más formación en el centro de trabajo que al final es lo que te va a servir. Como decía antes, pues tuvimos una serie de entrevistas. Yo al principio muy asustado. No por entrevistas, porque al final yo ya había hecho alguna entrevista que otra, pero iba muy asustado por el tema ese de muchas mujeres. Yo me iba a meter en un mundo donde predominan las mujeres, el 90 y tanto por ciento de esas mujeres, y digo, no sé hasta qué punto me van a recibir. Y la verdad que pensando que era un defecto, al final fue una virtud. Es decir, cuando yo me presenté a hablar con las personas correspondientes para hacer la entrevista, se llevaron una grata sorpresa y muchas me dijeron que ojalá hubiese más personas como yo que por mucho que fuese hombre o mujer hiciesen trabajos que realmente les gustasen. Y al final, pues después de tantas entrevistas, entré en el centro que elegí yo realmente porque al final los centros que hice la entrevista pues están bastante contentos conmigo. A partir de ahí ya te vas al primer día del centro de trabajo y al principio pues los nervios de entrar en una guardería o una escuela infantil, como realmente se dice, porque al final nosotros no guardamos a los niños, sino que los educamos desde los primeros años de vida, que es algo que hay mucha gente que no lo entiende, pero poco a poco parece que se va integrando en todas las personas. Después, pues como he dicho, muchos nervios, tú te encuentras que, claro, desde el primer día que vas a llegar, no vas a llegar tarde, pues te vas con mucho tiempo de antelación porque si ya el primer día llegas tarde, ya algo no empieza bien.
pues me esperé, llegué 15 minutos antes aproximadamente, me quedé en la puerta esperando que dices la hora aproximada y la verdad que cuando yo vi las madres entrar con los niños, algunos llorando, porque claro, eran unas horas que a los niños pues no a todo el mundo les gusta madrugar. Pues al principio me asusté un poco más incluso de lo que ya iba porque yo decía, yo llevando 3 meses, un trimestre en un centro que he aprendido de forma teórica muchas cosas, que me han ido avanzando cosas, pero yo voy a ser capaz de calmar a ese niño que está llorando desde que entra por la puerta. Pues la verdad que una vez que entré ya me presentaron, ya tenía yo mi tutora ahí en el centro, que es espectacular la conexión que tiene con la tutora perdón, la del centro de trabajo, con la del centro de formación. Al final es espectacular la conexión, siempre preguntando una información que al final era nuestro día a día y al final pues tiene que estar perfectamente informado para cualquier problema, que en mi caso pues por suerte no hubo. Una vez que entré en el centro, la verdad que bastante bien. Esa tutora ya me estuvo explicando, me enseñó las instalaciones, los, los, los términos que ellos llevaban, la metodología y demás. Y la verdad que bastante bien. Una cosa de que tengo que destacar, que siempre destacaré en este tipo de trabajo, es que al final la gente que hace formación presencial o hace incluso carrera, el tiempo que tienen ellos de hacer prácticas, que son ya las prácticas realmente los últimos 3 meses, al final no tiene nada que ver con otros tiempos evolutivos como yo he vivido allí. Porque yo, por ejemplo, cuando yo entré, era ya el segundo trimestre. Al final, esos niños llevaban 3 meses desde que entraron en la escuela infantil. No llevan el mismo nivel, la misma capacidad que otros niños que están los últimos 3 meses ya del curso, que ya están pensando en el baile de fin de curso, ya son niños que están mucho más adaptados al profesor. E incluso, sobre todo, lo que más me impactó fue el primer trimestre del segundo año, que al final son niños recién entrados en las escuelas infantiles, niños que están acostumbrados a estar en sus casas con las madres, y ese periodo de adaptación, que es importantísimo, prácticamente vital para el educador, para ganarse la confianza del niño y ver de qué forma reacciona, de qué forma debe de guiar las clases para que sean amenas, efectivas y sobre todo lo más llevaderas, sobre todo para los niños, que al final son unas edades que se cansan muy rápido, pues esos tiempos no los ves cuando haces formación presencial o formación incluso en una universidad. Al final el tiempo que ves no te da tiempo a valorarlo tanto. Después, pues, estuvimos rotando por todas las edades, que aunque parece que no, porque mucha gente piensa, un año puede ser mucho, no es tanto, pues yo me he dado cuenta allí en las escuelas infantiles que ya no tiene que ser un año, incluso la diferencia de dentro del mismo año, los primeros 6 meses del año o lo que son del segundo semestre, cambian totalmente, porque al final tú te pones a analizar y dices tú, un año quizás una persona de 40, quizás no es tanto, pero una persona que tiene un año, 6 meses es media parte de su vida. Al final es un desarrollo que es que no ha vivido. Y la verdad que empezamos a rotar por diferentes clases y me gustaron todas, porque al final es una edad que me gustan todas. En una tienes que tener claro que vas a tener mucho más experimento del niño, de a la hora de quitar pañales, de empezar a andar, de comer solo y demás. Y otra pues un poquito más de guardar al niño, pero no solo guardar, sino también hacer diferentes tipos de fichas, actividades y demás que son bastante pues, importantes para esas edades. Y sobre todo el desarrollo que se da hoy día, me pongo a comparar, una vez que, por ejemplo, hice yo mi trabajo fin de grado, la evolución sobre todo de las escuelas infantiles que hay hoy día a las guarderías que había antes, es increíble, porque antes cualquiera puede trabajar en una guardería, cualquiera que tuviese paciencia y tuviese que cambiar pañales, sabía. Ya hoy día no cualquiera puede trabajar en una escuela infantil, porque tú tienes que saber el desarrollo cognitivo que puede llegar a tener el niño, la capacidad psicomotriz que puede tener. Al final parece que es algo muy sencillo, que es algo que no se valora, pues la verdad que se valora mucho las personas que crean aviones, que lo veo también un trabajo impresionante, pero personas al final como cualquier educador, cualquier compañero mío de trabajo, que al final desde las edades más tempranas es capaz de ir guiando a una persona que futuramente pues quizás sea esa persona
la que cree ese avión o la que sea abogada o cualquier profesión del mundo, que para mí son todas igual de importantes. Y pienso que esta profesión en sí no está suficientemente valorada como debería. Metiéndome ya un poquito más en mi formación, pues la formación allí en el centro de trabajo es espectacular. Tengo que reconocer que siendo un hombre dentro del mundo de las mujeres, pues era el niño mimado. La verdad que allí incluso estaba ahí, era el Fernando hazme esto, Fernando hazme lo otro, y regalito para Fernando, y la verdad que estaba súper, súper mimado. También es adaptarte. Tú sabes que vas a entrar a un sitio donde vas a tener que estar con niños, pero no solo son los niños, también tienes que saber que el trato con los padres, el trato con tus mismos compañeros, que por suerte me llevé genial con todas las personas, pero si hay alguna persona que no es de tu agrado 100%, al final un compañero, y tratándose de compañerismo, de respeto y siempre buscando el fin que tenemos que buscar, que es que el niño esté en la mejor situación posible, pues la verdad que es lo que se debe llevar. Y bastante contento. Una vez que terminé el grado, pues la directora del centro, la verdad que me envió un correo, que estaba bastante contenta conmigo y que pues que estaría en contacto conmigo y que me iba a contar conmigo dentro de las posibilidades que pudiese, dentro de las condiciones que se han dado por esa enfermedad de la COVID y demás. Pues había unas pequeñas circunstancias que no se han podido dar, pero la verdad que yo estoy bastante contento con esto de la enseñanza y mi caso de la formación dual. Por otro lado, quiero animar a todo el mundo, primeramente a cualquier persona, si es mujer, si es hombre, incluso en cualquier franja de edad, que animo a personas que se dan cuenta a los 40, a los 30, a los 50 años, que no es lo que realmente les gusta, y nunca es tarde al final de empezar a intentar formarte de la forma que realmente quieres y llegar a ser alguien que dices tú, pues este trabajo es realmente el que yo quiero. La verdad que tengo que también destacar que la formación dual me ha ayudado a la hora de la aprobación de los exámenes, incluso de sacar buenas notas, porque al final es como siempre digo, si en un papel te dice que un niño empieza a andar al año, eso está muy bien. Y eso, si tú no eres alguien que coge los conceptos, te lo tienes que memorizar. Pero cuando estás en el centro de trabajo y tú te das cuenta que los niños, a partir de los 7, 8 meses intentan empezar a ponerse de pie o a dar sus primeros pasos o empiezan a gatear, y todos los tipos de gateo, porque cuando tú llegas a un aula y ves a un niño gateando de una forma y ves de otra, al final esos conceptos, cuando tú llegas al examen y te lo preguntas, es que no tienes ni que habértelo leído, porque como lo has visto, se te quedan facilísimo, vaya. Y al final es una formación que cuesta un poquito, porque al principio te cuesta acabas más cansado, porque no es lo mismo estar delante de una silla sentado escuchando al profesor que estando atento a los niños, porque tienes que tener 1000 ojos. Cada vez que iba a la clase te das más cuenta que tienes que tener 1000 ojos, porque son niños que están experimentando y no tienen ningún tipo de maldad, pero ellos a la hora de experimentar te pueden encontrar cualquier cosa. Y poco más, la verdad que agradecer a no sé quién tengo que agradecer de haber encontrado la formación dual, porque es algo que yo pienso que si hubiese hecho esto mismo presencial o incluso la carrera cuando la pude hacer no fuese igual. Pero eso, agradecer sobre todo a no sé quién por haber probado esta modalidad, que al final es una más, que cada vez me estoy dando cuenta que puede tener más salida, porque al final es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema que vemos hoy día dentro del mundo laboral? Que hay poca salida. Pues si tú tienes la oportunidad de venderte dentro de una empresa cuando te estás formando, pues al final vas a tener más opciones de integrarte en el mundo laboral. No tengo trabajo. Si estás haciendo la formación dual y en una escuela infantil dentro de 1, 2 o 5 años necesitas una persona, te van a llamar a ti, que ya te conocen, que te has formado partiendo de sus bases y que te ven que eres una persona proactiva, que eres una persona que te gusta aprender y que puedes ir mejorando cada día,
a una persona que no vas a conocer. La verdad que esa opción de venderte, pues la vas a tener. Después, por otro lado, y ya casi finalizando, destacar que una de las preguntas muy frecuentes que me hacen, que cómo interactúas realmente tú con los niños una vez que entras. Al final es de una forma muy gradual, porque está claro que yo el primer día que llegué no me puse a cambiar pañales, a dar clases, porque es algo que yo no había visto, la primera vez que había cambiado un pañal, había sido un muñeco con Nutella en la escuela donde yo estaba estudiando. Pues, ¿cómo va a ser igual eso a hacérselo a un niño que ya empieza a moverse, que tiene ya su movilidad y demás? Pues desde el primer día te empiezas a observar, vas viendo cómo lo van haciendo las educadoras y poco a poco pues te vas integrando. La verdad que gradualmente al final te enseñas a todo. Primer pañal que cambié, viéndolo hoy día, digo, madre mía, cómo lo puse. Pero claro, lo pones, la educadora te dice, mira, Fernando, pues has hecho esta parte bien, pero mira, fíjate en esto. Y al final son detalles que poco a poco, con la práctica, vas cogiendo y al final va siendo algo muy positivo. Y así hasta que llegó el día que la misma educadora me dijo, Fernando, hoy te vamos a poner un poquito a prueba, siempre con mi consentimiento, está claro. Hoy te voy a dejar un poco más de mano libre y vas a tener pues una hora, media hora, 5 minutos o el tiempo que vea necesario para que tú tengas el mando de la clase. Ella está claro que no se va a ir ni nada, va a estar siempre a mi lado y poco a poco, de forma positiva, siempre me va a ir corrigiendo para el beneplácito mío, pero la verdad que poco a poco y llegó un punto que al final yo ya cuando me decía que yo podía disponer de mi clase, para mí era mi clase y yo era como si estuviese ya en un centro infantil, pues trabajando con mis niños como si no hubiese nadie. Y al final la práctica y el día a día pues te va haciendo que para ti sea algo normal. Y es algo también muy destacar. Yo, cuando salí de la formación, yo me veía capaz de meterme en una escuela infantil al día siguiente y tener una clase normal con un grupo de niños sin tener que nadie me explicase nada. Claro que siempre te van a tener que ir explicando cosas, depende de cada niño y demás, pero pienso que es algo que no lo hubiese tenido si hubiese hecho la formación normal, presencial de los últimos 3 meses de práctica. Y poco más. La verdad que esa es mi historia. Pues muy buena, la verdad, bueno, gracias por compartirla, primero que nada. Eh, digamos, la idea básicamente aquí es eso, porque eh, básicamente esta es una charla en la que nosotros queremos que estudiantes o personas que estén pensando en entrar en un formato de FP dual tengan más una experiencia de un estudiante o de alguien que que ha pasado por ese proceso, sobre todo porque muchas veces personas que van a ver esta charla van a estar en el trabajo en el que tú estabas que no querías estar. Y muchas personas a lo mejor se han planteado la opción de FP Dual, otras personas no. Y bueno, ojalá y esta charla los ayude a decidirse, bien sea por la FP Dual o por cualquiera que sea su camino, pero que sea el que les convenga, ¿no? Yo de hecho, como rescatando un poco y asociando tu experiencia a mi experiencia personal, eh, considero, y creo que así también lo hacías tú según lo que comentabas, porque realmente mi experiencia fue distinta, ¿no? Yo estudié y luego entré a trabajar. Fue como el modelo clásico, el de toda la vida, digamos. Eh, Sin embargo, en algún momento hacía las dos cosas en paralelo. Y en los momentos en los que yo he hecho las dos cosas en paralelo, digamos que sientes que aprendes más. ¿Por qué? Porque justamente lo que vas aprendiendo lo vas aplicando en tu trabajo y lo que vas usando en tu trabajo lo vas aplicando a los estudios. Entonces te vas retroalimentando en ambos pilares, por así decirlo, y vas nutriéndote mucho más de los dos. Eh, Creo que según lo que has comentado, puede ser, puede ser mucho lo que pasa con la FP Dual, ¿no? Que en vez de entrar a la piscina una vez bueno, estudiaste ahora,
ve lo que es el trabajo, que es algo totalmente distinto. Incluso entiendo que, según has comentado, el tema con tus tutores, fue como un progreso bastante paulatino, poco a poco. Vamos, ya sabemos que haces esto bien, o sabemos que haces esto mal, te ayudamos a mejorarlo. Si haces esto bien, te vamos soltando un poco más en estos aspectos para que sigas aprendiendo y ya cuando termines realmente tu formación, puedes entrar sin ningún problema a bien sea realizar prácticas o en cualquier trabajo, ¿no? Sí, la verdad que es eso, al final es como te has dicho, el que va a la piscina a nadar, ¿de qué me vale que me digan hoy y mañana cómo tengo que nadar y hasta el mes que viene no me metan en una piscina? Yo al final me tienen que ir explicando cómo nadar, pero a la misma vez estar en la piscina para yo ver realmente que lo que me están diciendo es lo que debo hacer. Porque quizás el profesor te puede decir una cosa y tú cuando estás en el centro puedes hacer esa misma cosa, pero de otra forma que se te ocurra y que quizá en ese momento sea más efectiva. Pues al final no hay nada verdadero ni no hay nada falso. Y al final, dentro de la educación, la enseñanza es libre y cada uno puede tener un tipo de idea dentro de una misma actividad. Al final, una actividad me puede decir a mí que tengo que estar, que los niños sean capaces de llevar una pelota dentro de una caja y yo puedo pintar que la caja es un tiburón y tenemos que alimentar al tiburón, o puedo pintar que el reciclaje hace que esa pelota entre dentro de una papelera. Al final es un contenido tan amplio que cuando vas rodando dentro de, como tú has dicho, la formación en el centro, con la formación en el centro de estudio, con la formación en el centro de trabajo, al final es la mejor forma de enseñanza, al menos dentro de la que yo he vivido. La verdad que es algo muy positivo. Claro. Y Fernando, tú, cuando entraste a estudiar en este formato de FP Dual, tú, porque en un momento comentaste que ya sabías que siempre te había gustado la educación, pero siempre lo enfocabas, por ejemplo, a educación infantil. No, mi caso, al final, como he comentado, realmente la carrera que yo quería, como me gustaba la educación, era el doble grado donde estaba infantil y primaria. Ah, Y quizá agradezco haber entrado en la educación infantil dentro de la dual, porque hoy día pues me doy cuenta que lo que realmente me gusta son los niños infantiles. También, y siendo sincero, hay gente que se ha dado cuenta dentro de mi clase que les gusta mucho la educación infantil, pero piensan que en un futuro les gusta dar clase a niños un poquito más grandes, donde ya sea otro tipo de enseñanza, que en esa edad al final es por hacerlo, pues no pierden nada, al revés, ganan muchas cosas. Al final, esas personas que piensan que posteriormente se han metido en carreras de ya primaria o incluso infantil, pues se dan cuenta que al final les gusta la enseñanza, les gusta enseñar a niños de una edad tan corta, pero prefieren dar un poquito de enseñanza a niños un poquito ya más grandes. Al final, pienso que es algo pues, acertado. Al final, te das cuenta de lo que realmente quieres, que es lo más importante. Hay muchas personas que se meten en carreras y al año, a los 2 años o incluso a los 3 años se dan cuenta que es que no es lo que les gusta. Al final, pues esto es una forma más de darte cuenta de lo que te gusta. Dar un pro a esto de que realmente al estar dentro del centro donde debes de trabajar en un futuro, más te vas a dar cuenta lo que es ese trabajo. Porque al final, hasta que tú no haces la práctica o la formación en el centro de trabajo, no te das cuenta real de lo que es el trabajo. Porque me podían decir que dar de comer a un niño era coger una cuchara y ir dándole. Pero al final te das cuenta que va a estar el niño que antes de tener la cuchara llena va a abrir la boca y ahora el niño que le va a tener que contar la historia del avioncito, de que debe abrir la boca para que el avioncito entre dentro de su boca, como para darle de comer. Al final te vas dando cuenta sobre la marcha. sí, Y es algo a destacar, vaya. sí, sí, sin duda. Eh, pero bueno, por cierto, ya nos estamos quedando sin tiempo. Lo que voy a hacer, si estás de acuerdo, bueno, le voy a colocar mi correo en el chat para que en ¿Vale? caso de que alguna persona que vea esto en diferido, digamos, nos pueda escribir y te podamos hacer consultas en caso de que tengan alguna pregunta en concreto hacia ti, ¿no? Sí, la verdad que
que yo estas charlas las agradezco porque al final mi experiencia personal, como he dicho previamente, quizás puede ayudarle a la persona que menos piense que le puede ayudar. Quizás puede ser un caso paralelo porque tenga complejos que a lo mejor meterse aquí puede ser algo de que los amigos le van a decir que cualquier cosa. Yo al final animo a la gente a que vea estas charlas, que se dé cuenta de lo que quiere trabajar en un futuro y que dentro de lo difícil que está el mundo laboral, si encuentras tu trabajo, que sea lo que realmente te apasione. Porque al final, si es algo que te apasiona, lo vas a hacer con muchas ganas y te vas a levantar la mayoría de las mañanas con ganas de ir a ejercer ese trabajo. En cambio, si es un trabajo que no es lo que te gusta, te va a costar las mañanas, no vas a ser igual de productivo. Y dentro de la enseñanza de los niños, si te apasiona enseñar a niños, pues es lo mejor que te puede pasar en el mundo, porque al final vas día tras día y vas a fomentar ese ánimo, se lo vas a transmitir a los niños. En cambio, te puedes dar cuenta que no es realmente lo que te llama y a lo mejor levantarte por la mañana y estar en una clase no es lo que te llama a ti la atención, pero esos niños no deben por qué pagar que a ti no es el trabajo que te gusta. Por eso al final siempre animo a la gente que pruebe, que al final no van a perder nada, al revés, van a ganar experiencia. Por muy mal que le vaya, la experiencia te la vas a llevar. Y tienes que animarte y quitar cualquier estereotipo de edad, de género o de cualquier cosa que se cree y tener claro que al final lo que estudies hoy es lo que vas a trabajar en un futuro. Y decide hoy lo mejor posible para mañana vivir lo mejor posible, como he dicho. Y cualquier duda, cualquier cosa a través de tu correo o cualquier forma, pues aquí estoy, que me comuniquen lo que quieran y siempre estoy operativo y dispuesto a dar mi opinión y ayudar a cualquier persona que lo necesite. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando Luna, por acompañarnos, bueno, en este conversatorio sobre educación, que es una iniciativa de Zona FP, de la Feria de los Colegios. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Hasta luego, Muchas Fernando. gracias. Un Hasta placer. luego.